Hola a todos los obreros. Yo quiero hacer una oración con ustedes y luego después vamos a estar continuando nuestra meditación en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Mi Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros estamos reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa y estar aquí en esta iglesia que puede ser muy simple, en una comunidad que es pobre o en un lugar muy distante. Y no importa cuán distante esté esta iglesia de todos y de todo, pero no está lejos de ti, en ese lugar que puede ser tan simple, o en una catedral, o aquí en el templo de Salomón. Tu presencia, mi Dios, es real para guiar a tus siervos y fortalecer a cada uno de tus hijos y usarlos como discípulos para cuidar de tu pueblo, para guiar a tu pueblo, para ayudar a las personas que llegan aquí en la iglesia como nosotros llegamos, confundidas, enfermas, viciadas, con depresión, sin ninguna dirección, personas sin fe, sin tu espíritu, mas que a través de ese siervo tuyo, de ese obrero, de ese colaborador, yo tengo la certeza, mi Dios, que una palabra, solamente una palabra, una orientación, un buen ejemplo que ellos van a dar, van a salvar esta alma que está llegando hoy, va a cambiar la vida de esta persona para siempre. Eso es lo que nosotros determinamos que va a acontecer en esta meditación. Y si hay alguien aquí que está con algún dolor, alguna enfermedad, algún problema que está causando irritación, ansiedad, miedo, impidiendo a esta persona de estar enfocada, alguna preocupación, ponga su mano ahí sobre su corazón, respire bien profundo y diga así: sale en nombre del Señor Jesús. Reciba ahora la salud, la fuerza, que Dios abra su mente, su entendimiento, para que podamos entender su buena, perfecta y agradable voluntad para nuestras vidas. Y usted que cree, diga que así sea. Amén. Gracias a Dios. Vamos a leer entonces el versículo 12 para acordarnos de lo que estábamos hablando. Estamos en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, y el Espíritu Santo dice a través del apóstol Juan, en versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos. Y él estaba hablando aquí con aquellos que eran más jóvenes en la fe, con aquellos que eran hijos de él, hijos de la fe de él. Y él dijo: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y aquí está hablando sobre el nombre del Señor Jesús. Mis pecados, sus pecados, son perdonados a través del nombre del Señor Jesús. No es por nuestra capacidad, no es por nuestra santidad, no es por nuestro trabajo. Nuestra obediencia nos ayuda a ser conservados en la fe. A través de nuestro temor a Dios, nosotros somos protegidos, pero el perdón solo sucede a través del nombre del Señor Jesús. Y porque todo el poder y toda autoridad fue dada a su nombre. Y es lo que el Espíritu Santo está afirmando aquí a través del apóstol Juan. Él dijo a ellos: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Y esa es nuestra mayor riqueza. Nosotros no tenemos ninguna deuda con el diablo. Nada puede acusarnos, porque gracias a Dios el Espíritu Santo intercedió por nosotros, y el Señor Jesús, a través de su nombre, a quien fue dado todo el poder, toda la autoridad, y por eso Él está a la diestra de Dios Padre como un abogado para interceder por nosotros. Y Él perdona. Él intercede por nosotros, nos perdona, y entonces nosotros somos perdonados. Y Él dice más, hablando con los padres ahora, con aquellos que eran adultos, aquellos que eran más maduros, más experimentados en la fe: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí Él está diciendo: ustedes conocen a aquel que estaba con ustedes desde el principio, cuando ustedes eran jóvenes o adolescentes, y ahora son padres en la fe de otros que fueron salvos, que fueron evangelizados a través de su buen ejemplo. Vea que obrero, obrera, usted que es colaborador, y nosotros también, obispos, pastores, auxiliares, nosotros cargamos en nuestros hombros la responsabilidad de nuestra propia salvación, y también la responsabilidad y el deber de ser padres en el sentido de pasar para las personas el ejemplo de la devoción, del temor de Dios,
de la dedicación, de la humildad, de la sinceridad, de la perseverancia para aquellos que son jóvenes, para aquellos que son nuevos en la fe, que son como hijos para Dios, pero ven en nosotros un ejemplo para ser seguido, para ver a nosotros como una referencia. Dios nos ordena mirar hacia Abraham y el Señor Jesús dice para que nosotros miremos a la esposa de Lot, para que nosotros no miremos hacia atrás y después nos tornemos en un pilar de sal. Para concluir, él dice también aquí: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ustedes también vencieron, jóvenes. Ustedes vencieron al enemigo. Y así como nosotros padres, nosotros vencimos en el pasado, debemos vencer en el presente. Y para vencernos al diablo, al maligno, en el futuro nosotros tenemos que tener nuestra conciencia limpia. Tenemos que estar en la fe, en la obediencia. Tenemos que vivir lo que nosotros predicamos, porque eso es lo que agrada a Dios. La fe que es sabia es aquella que pone en práctica aquello que nosotros aprendemos. Es así que nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca, para que cuando los problemas vengan, cuando las tormentas vengan, los momentos difíciles que nosotros todos vamos a enfrentar, nosotros sepamos cómo actuar, cómo reaccionar, cómo guardar nuestra fe, nuestra salvación. Él habla primero entonces con los hijitos, con aquellos que recién habían se entregado a Dios, con aquellos que recién se habían convertido. Después él habla con los padres y ahora él está hablando con los jóvenes, aquellos que eran más maduros que los hijitos, que aquellos que eran pequeños en la fe, que estaban empezando en la fe, aquellos que ya están evangelizando, haciendo de alguna manera parte de la obra de Dios. Aún no son oficiales de la iglesia, no tienen un título, una posición, pero son partes de la obra. No son colaboradores, no son obreros, no son auxiliares de pastores, no son obispos o esposas de pastores, pero son siervos de Dios y recibieron al Espíritu Santo. Y él dice: yo os escribo porque habéis vencido al maligno. Y cuando nosotros vencemos al maligno es porque nosotros hemos vencido a nosotros mismos. Nosotros vencimos nuestras propias ideas, nuestras tradiciones, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones. Y si nuestra vida, si nuestra alma está en el altar de nuestro yo, si yo hago mi propia voluntad, entonces seremos fácilmente vencidos y derrotados. Seremos como los incrédulos, aquellos que son religiosos, aquellos que no conocen a Dios. Entonces él termina diciendo: yo os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces el placer del hombre de Dios, del obrero, de la obrera en la práctica es lo siguiente. Lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es lo siguiente: que los jóvenes, aquellos que recién se convirtieron, como también aquellos que ya son padres, aquellos que ya son adultos y maduros en la fe, como también los jóvenes, aquellos que están en aquella media edad, no son adolescentes, no son jóvenes, no son ancianos, están allí en aquella fase espiritualmente entre los 30 y los 45, vamos a decir, espiritualmente hablando. Entonces, que él está diciendo, tanto los jóvenes como los ancianos en la fe, los maduros, como aquellos que son recién convertidos, él está diciendo a ellos: yo os escribo a vosotros, hijos, como un grupo solo. Somos hijos de Dios porque habéis conocido al Padre. Todos nosotros debemos tener algo en común, que nosotros hemos conocido al Padre. El siervo de Dios no es formado por informaciones. El siervo de Dios es formado por tener a Dios como Padre, por haber recibido al Espíritu Santo, que nos da la capacidad para servirlo, para hacer su obra, negando a nosotros mismos, tomando nuestra propia cruz y siguiendo al Señor Jesús día tras día, paso tras paso. Y nosotros no podemos aceptar solamente perseverar, porque algunos perseveraron 20, 30 años, pero se quedaron cansados y desistieron. El Señor Jesús ya registró que su siervo no puede solamente perseverar. Ellos tienen que ir hasta el fin. Y él dice así en el versículo 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio.
os es escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y Él está aquí dando fuerza a eso, porque Él repite lo que dijo a los tres grupos, como si fuese así: los adolescentes, los adultos y los ancianos, pero referente a la fe. Yo os he escrito y os digo que ustedes son fuertes, ustedes que son padres. No se olviden del principio cuando ustedes estaban en la fe, del altar, el sacrificio, el ayuno, la santificación, la meditación, la búsqueda de Dios con los demás obreros, con el pueblo de la iglesia. No es porque usted es un obrero, yo soy un obispo, que nosotros no somos almas. Nosotros somos siervos de Dios y nosotros somos almas. Todos nosotros somos obreros, porque delante de Dios no hay obispo, esposa de pastor, pastor, colaborador. Solo hay dos grupos delante de Dios: el grupo de los siervos y el grupo de aquellos que no son siervos. Y gracias a Dios Él nos ha dado su espíritu y el grande privilegio de servirlo. Entonces Él termina este versículo diciendo: yo os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces vamos a continuar venciendo al maligno, y vencer al maligno es vencer a los malos pensamientos, no aceptar a nada que el diablo nos ofrece, es no aceptar las mentiras, los chismes, las críticas, las mentiras, es no aceptar jamás que el maligno contamine, destruya nuestra buena conciencia y destruya el poder de nuestra fe, trabajando y llenando a nuestro corazón con envidia, con ansiedad, con orgullo, con miedo, con acomodación, con ingratitud, con rebelión. Jamás. Jamás. Pero vamos a guardar nuestra fe, nuestra alma. Vamos a guardar nuestra buena conciencia para que, así como está escrito aquí, nosotros podamos vencer al maligno en el pasado, en el presente, y también continuemos venciendo al maligno en el futuro. Entonces terminamos nuestra meditación de hoy sobre el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, versículos 12, 13 y 14. Y semana que viene vamos a continuar con el versículo 15. Que Dios bendiga a todos ustedes, que Dios bendiga la continuación de su reunión ahí, y que Dios le bendiga sirviendo a Dios hoy. Nos vemos.